Bien, recibo a cada uno de ustedes saludos cordiales, buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del tiempo en el cual están visualizando dicho video. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre Montesquieu, quien sería uno de los precursores de la sociología, sería uno de esos autores que jugarían un papel bastante determinante en la consolidación de lo que sería esta ciencia social, que comenzó a sentar sus bases en el siglo XVIII. En el siglo XIX comenzaría ya a configurarse de manera más consolidada dicha ciencia social. Pues primero que nada, vamos a realizar esta exposición partiendo de 4 puntos bastante importantes y que desde mi consideración pienso de que son factores bastante elementales que hay que visualizar. Para comenzar, vamos a hacer una diferenciación categórica de dos aspectos fundamentales, en especial hacer hincapié en la diferencia intrínseca que existe entre la consistencia de ser un precursor y ser un fundador. Vamos a realizar también lo que es un esbozo histórico para conocer un poco sobre la vida de este autor, sobre la forma en la que conllevó sus relaciones sociales y cuáles fueron algunos de sus motivos para realizar los escritos que éste circunscribiría a lo largo de su vida. Como punto número 3, se darán unas consideraciones para la ciencia social. En especial, ese se parte de un eje esquemático realizado por Emilio Durkheim, quien bebería bastante de la influencia de Montesquieu. Este esquema se basa principalmente en identificar cuáles fueron los aportes, según Durkheim, de Montesquieu para la consolidación de lo que sería la sociología. Y en base a estos puntos que se verán en la consideración para la ciencia social, se desprenden los aportes teóricos, que vamos a ver de manera escueta los más principales. Bien, como mencionaba en el preludio, la diferenciación categórica entre precursor y fundador debe de hacerse. ¿Por qué razón? Sheldon Walling, en su libro Política y Perspectiva, Continuidad e Innovación en el Pensamiento de Occidente, determina de que hacer una definición categórica de las cuestiones nos es útil, debido a de que nos permite conocer las cosas tal y como son. Ha existido un amplio debate a lo largo de la consolidación de las ciencias sociales, en especial en hacer la determinación de si un autor es precursor o un autor es fundador. Y este debate reside en especial porque no se han considerado en algunas ocasiones para tal clasificación algunos elementos que permiten hacer una definición mucho más amplia. En este caso, de manera escueta y de manera sucinta, vamos a determinar cuáles son las características para que un autor sea denominado como precursor y uno como fundador. En el caso del precursor, este sienta las bases para un estudio, es decir, propone, concatenado con esto, propone algo novedoso, cuestiones que en anterioridad los escritos de un precursor no se habían suscitado. Y otra de las características que hace determinar al precursor es que someramente menciona o hace una profundidad de los planteamientos que éste ejecuta. ¿Por qué someramente? Porque no hace alusión directa o alusión más especializada, debido a que es un tema nuevo. Autores que lo aborden más adelante van a descubrir ciertas ambivalencias y ciertos vacíos. ¿Pero por qué? Por ser algo novedoso que se está tratando, se dejan desencadenados muchos elementos. En lo que respecta a un fundador, en este caso de las ciencias sociales, se caracteriza principalmente porque el conocimiento lo institucionaliza, y esto lo vamos a ver como por ejemplo con Durkheim, quien es el autor que hace la institucionalización de la sociología en Francia, y es a partir de él que se da un avance mucho más amplio y mucho más divulgado de lo que sería la sociología.
Otra de las características o de las labores que lleva a cabo el fundador es que da una continuidad y mayor indagación a los postulados que había venido desarrollando el precursor. Es decir, este trata de subsanar los vacíos que se encontraron al momento en el que el precursor, o un autor que se pueda considerar como precursor, dejó al momento de realizar sus estudios o sus investigaciones. Y la otra característica que estaría bastante ligada y estaría correlacionada directamente con lo que acabamos de mencionar es la especialización, profundidad y extensión de los planteamientos. Bien, una vez hecha esta definición categórica, vamos a determinar desde ya que Montesquieu fue un precursor. Fue precursor directo porque comenzó a sentar las bases de algo novedoso. Y a pesar de sentar las bases de algo novedoso, se puede decir que dejó algunos vacíos, pero que estos vacíos serían un hito para que otros autores posteriormente en Francia abordasen sus planteamientos y propiciasen estudios mucho más especializados. Pues en el caso de Montesquieu, el barón de la Brede y Montesquieu nació a unas 5 leguas de Burdeos en 1689. Es de destacar de que la sociología se desarrollaría en especial o con mayor ímpetu en Francia. ¿Por qué razones? Bueno, vamos a mencionar dos de estas razones. La primera es porque se venía generando una contradicción económica y social de clases en la sociedad francesa. Y también el hincapié de la sociología o el meollo de la sociología se encontraría en Francia por los sucesos que ocurrieron producto de la Revolución Francesa, debido a que surgiría una vertiente de pensamiento llamada el positivismo, que sería una reacción a los sucesos que estaban aconteciendo a lo largo del proceso de la Revolución Francesa. Es algo que con anterioridad el video de los compañeros ya lo habían explicado. En el caso del barón de Montesquieu, provenía de una familia que había ostentado cargos en el Parlamento. Para el año de 1714 heredaría la magistratura de su tío. Sin embargo, debido a que existía un interés por parte de Montesquieu de efectuar estudios históricos, este no aceptó dicho cargo. Solo lo ostentó por cierto tiempo, pero le pareció bastante hastío que lo dejó, porque consideraba de que su área de especialización era la historia y no tenía nada que hacer en cargos de la política. Le fascinó desde épocas bastante remotas, desde su adolescencia, el tema de la historia. Y fue este interés por la historia que en el año de 1721 publicaría las Cartas Persas. Posteriormente de la publicación de su libro Las Cartas Persas, ejecutó una serie de viajes a Inglaterra que le sirvieron de inspiración, no solamente a él, sino que también a otro intelectual francés, Voltaire. En el caso de Montesquieu, la influencia directa o la inspiración que tuvo a partir de los viajes que éste realizó a Inglaterra fue que a partir de la situación política de Inglaterra, éste ejecutó sus planteamientos teóricos, en especial hacer la diferenciación de los estados o la tipología de los estados, así como también determinar algunas características que se suscitaban en el caso de Inglaterra y que podrían hacerse o tomarse como punto de inflexión para comenzar a generar un buen gobierno. Ya para el año de 1732 apareció el libro de Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y su decadencia. En el caso de este libro serviría de bastante para la determinación del método sociológico, porque es acá donde comienza a mostrar los primeros semblantes de la consideración y la consolidación de un método especialmente para la sociología. A pesar de haber hecho un amplio esfuerzo en esta obra, su máxima obra o su máximo escrito fue El Espíritu de las Leyes, que apareció en 1748. Él, en el prefacio del Espíritu de las Leyes, acepta de que se tardó bastante y dejó por una u otra razón la publicación de tal obra. Y a pesar de eso, en el prefacio del Espíritu de las Leyes, él establece de que fueron 20 años bastante largos y que esperaría que el lector no juzgue mal la manera en la cual hace estos escritos. Pues debido a la publicación del Espíritu de las Leyes, que no está de más hacer mención de que 2 años después de haber sido publicada tal magna obra,
eh, le vinieron 20 ediciones. Entonces tal éxito generó de que la obra fuera añadida como libro prohibido de la Iglesia. ¿Y por qué razones? En especial por dos fundamentales. Porque Montesquieu fue acusado de ser anglicano y ateo, porque hacía principalmente hincapié en no ver la realidad de manera religiosa, sino que ya de una forma más secular y más tangible, eliminando el elemento religioso de la vida cotidiana para visualizar de otra manera las relaciones de poder y las relaciones sociales y políticas de la época. Pero otros, como es de costumbre, el momento en el cual no se logra hacer una deconstrucción o una crítica al argumento, simplemente se limitaron a insultarlo. Salvador Giner nos dice de que es bastante difícil enmarcarlo en una sola área de pensamiento, porque de hecho se encuentra en una ambivalencia en determinando de que formó parte del espíritu del iluminismo, ya que hasta cierto modo formó parte de otras corrientes, es decir, existe una multidisciplinariedad en el caso de Montesquieu, porque inclusive nos menciona Salvador Giner de que no se le puede denominar estrictamente como un sociólogo, él pudo ser un poeta, se le puede mencionar como poeta, se le puede mencionar como politólogo, como filósofo, y en ninguna de estas categorías en las que se los enmarque se está haciendo de manera arbitraria. Por el contrario, Giner considera de que todas estas profesiones o todas estas especializaciones Montesquieu la tenía fácilmente debido a la amplitud de sus escritos. Montesquieu murió el año de 1755 en París. Bien, ahora pasamos a la tercera parte, que es las consideraciones para la ciencia social. Como lo mencionamos en el preludio, de acuerdo con Emilio Durkheim o Emily Durkheim, existieron 4 elementos constituyentes para que Montesquieu sentara las bases de la sociología. Eso lo podemos encontrar en el libro de Durkheim denominado Montesquieu y Rousseau, precursores de la sociología. Más adelante, si tenemos la chance, vamos a abordar el planteamiento teórico de Rousseau. Bueno, dentro de los elementos constituyentes para Durkheim, para que Montesquieu sentase la base de la sociología, se encuentra la determinación de un objeto, de un método, de una identificación etiológica y del descubrimiento de lo desconocido. En lo que respecta al objeto, es desde ya destacar de que Montesquieu hace bastante hincapié en el descubrimiento de las leyes. En el caso del método, es acá donde se comienza a hablar de lo relacionado de los tipos ideales, aunque en realidad en la obra de Montesquieu no se maneja bajo tal categoría, sino que bajo los tipos sociales. Posteriormente, este abordaje sería tomado en cuenta por parte de Max Weber, con ya meramente la determinación de tipos ideales. El otro factor, o el otro elemento constituyente es la identificación etiológica. Cabe destacar de que la obra de Montesquieu no solo se basó bajo una relación causalista, sino de que lo que refiere la identificación etiológica es la búsqueda de las razones para explicar los hechos. Esto lo vislumbró en especial con su obra de las consideraciones sobre la grandeza de los romanos y su decadencia, en la cual comenzó a buscar ciertas constantes que pudieran explicar las razones por las cuales los romanos habían llegado a tener cierto éxito en la vida sociopolítica y económica, y cuáles fueron también las razones que generaban una escisión en su imperio. Y el otro factor o elemento constituyente es el descubrimiento de lo desconocido. Acá tiene relación con el primer elemento, debido a que esto nos invita a hacer una extracción de las leyes a partir de la naturaleza. Bien, algunos de los aportes teóricos ya para entrar en la última parte, como lo mencionamos anteriormente, existe una definición de un método particular para abordar las cuestiones sociales y políticas, es decir, a partir de la determinación de tipos sociales o tipos ideales. Deja la visión providencialista clásica de la historia del pensamiento social, es decir, se comienza a ver una mayor claridad al momento del discernimiento de los problemas sociales y políticos de la época. Es decir, hace un punto de inflexión en la visualización de la realidad. Montesquieu se percató de que todo hecho social debe también entenderse dentro de su contexto físico, moral e institucional. Acá plantea
analizar los hechos sociales, vamos a utilizar esta terminología que posteriormente utilizaría Durkheim, debe de verse a partir de las mores, que lastimosamente por su traducción al español, costaría determinar qué es el significado de las mores, pero Alex de Tocqueville nos dice de que estos vienen a consolidar los hábitos del corazón, las costumbres, los valores, las tradiciones, es decir, existe una multiplicidad de categorías para enmarcar la definición o la traducción de las mores. Plantea la relatividad en las características sociales, y esto es bastante importante, en especial porque este autor, Montesquieu, no hace una generalización de las cosas, es decir, plantea o expone de que las características que se presenten en una sociedad no van a ser siempre compatibles con las características que se presentan en otra. Es decir, existe cierta relatividad en las manifestaciones de los hechos sociales, de los hechos políticos y de los hechos económicos. Por eso hay que romper con ese esquema. Eso es a lo que nos invita su obra. También otra cuestión es que sienta en la mesa de discusión lo correspondiente a los tipos ideales o sociales, como ya bien lo habíamos mencionado. Bien, uno de los elementos bastante destacables de su planteamiento teórico es lo relacionado con el clima y la sociedad. En especial, en la obra del Espíritu de las Leyes dedica todo un apartado a explicar o a tratar de buscar la etiología de los procesos sociales a partir de las relaciones climáticas. Y es donde se enfoca directamente a buscar la reacción climática que tienen los hombres o la reacción que los hombres puedan tener ante las diferentes vicisitudes climáticas. Entonces se predetermina de que pueden existir dos reacciones, una que parte desde la física y otra que parte desde el carácter fisiológico. En el aspecto del carácter físico, dice de que las diferentes circunstancias climáticas hacen que los hombres adopten y hagan una generación de hábitos, prácticas y costumbres que generen a la postre la adaptabilidad social. En el caso de los factores fisiológicos, habla en especial sobre la contracción y expansión de las fibras nerviosas. Acá quiero hacer un poco de hincapié, porque en el caso de las características o de la reacción fisiológica, él plantea de que en aquellas áreas que son calientes, los hombres se les dilatan las acá menciona de que en el caso del clima, a los hombres que se encuentran en una región que sea directamente caliente sufren de una dilatación nerviosa, se me había ido la frase, y de que esto hace de que los hombres sean perezosos, estén más cansados y sean más susceptibles de la dominación. Es más, Montesquieu considera de que en las zonas cuyas regiones son cálidas o sufren de un clima cálido, son más fáciles y más frecuentes en que en estos marcos sociales se geste el fenómeno de la esclavitud. En el caso de Montesquieu, a diferencia de otros autores de carácter histórico que habían venido abordando el tema de la esclavitud como una simple manifestación natural del ser humano, hace una diferenciación debido a que dice de que la esclavitud no es un estado natural del hombre. Al contrario, la esclavitud no la comprende él. ¿Cómo es que si se denomina que el hombre es de carácter racional o que predomina la razón en sus hechos, cómo es que puede existir esclavitud dentro del ser humano si es racional? Él considera que la esclavitud se da por lo que más adelante se le conocería como la otredad, es decir, por no aceptar las costumbres y características de otra sociedad. Es a partir de ahí donde él considera el inicio de la esclavitud. Estos elementos físicos y fisiológicos hacen una determinación de las prácticas y de los procesos sociales. Existen otros factores para analizar las cuestiones sociales aparte de los climas y los vamos a ver a continuación. Bueno, dentro de esos factores está el volumen de la población. En especial hace mención de que dependiendo del volumen de la población, el número, en el caso de Salvador Giner lo menciona de esta manera, va a depender también el número de mujeres legítimas que tiene cada varón en la sociedad
dependiendo del volumen de la población, se determinará la dureza del gobierno, el grado de cultivo de los campos y a su vez también el volumen de la población va a depender de un segundo elemento que sería el trabajo, la producción y la economía. Es de destacar de que Montesquieu era un fisiócrata por excelencia, es decir, es aquí donde se comienza a gestar la visión conservadora de la economía, debido a que Montesquieu de una o de otra manera se oponía a las diferentes manifestaciones de cambio tecnológico en las relaciones económicas. Y pues en este ámbito Montesquieu planteaba de que los recursos son finitos y por ende la economía y la producción va a depender directamente del carácter del volumen de la población que ésta tenga. Así van a ser satisfechas las necesidades. Un tercer factor podría ser la movilidad, viajes y comercio, que él, desde su perspectiva particular, consideraba de que los viajes hacían que los seres humanos fueran seres más civilizados porque iban aprendiendo cuestiones culturales de los diferentes lugares a los que viajaban. Y digo que hago hincapié en de que esto lo dice de manera personal porque de los viajes que tuvo a Inglaterra, él pudo abstraer directamente de la situación política inspiración para sus escritos posteriores. Y un cuarto elemento podría ser la religión, que mantiene la cohesión social de una y otra manera, y esto lo va a desarrollar en la determinación de la tipología de los estados, especialmente en el estado monárquico. Ahora vamos a adentrarnos más a fondo a lo relacionado o a lo que plantea en el espíritu de las leyes. Bien, Montesquieu nos decía de que las leyes pueden ser comprendidas como las relaciones naturales tomadas de la naturaleza de las cosas. Es decir, trasciende la visión, aquí vemos que trasciende la visión religiosa de abordar los problemas. Otra vez, vamos a ver de que existe una relatividad de las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes van a ser compuestas de acuerdo al tipo de sociedad del que se toma como referencia. Es decir, las leyes de un pueblo no van a ser las mismas leyes aplicables a otras regiones. Para Montesquieu, las leyes se derivan de la naturaleza, se derivan en leyes de la naturaleza y en leyes positivas. Vamos a adentrarnos a estos tipos de leyes. En el caso de la determinación de las leyes naturales, Montesquieu, en el libro El espíritu de las leyes, nos plantea de que existen leyes inherentes en los seres humanos, en especialmente la ley suprema o la ley primaria natural, podríamos mencionar que es el deseo de la paz. Esto va en contrariedad con lo que había planteado años anteriores Hobbes, debido a que Hobbes, el estado de naturaleza del ser humano consideraba que era la guerra de uno contra otros, o la guerra de todos contra todos. Y Montesquieu viene y se cuestiona cómo es de que un estado de naturaleza va a suscitarse de tal manera. Si ante la timidez en la que se encuentran en el estado de naturaleza los humanos, no les va a conllevar a generar guerras. Al contrario, buscan una estabilidad, una paz, una estabilidad bastante indeleble. Entonces, es acá donde parte la crítica de los planteamientos de Hobbes. Otra de las leyes naturales es lo relacionado con las necesidades, ya que plantea Montesquieu de que las necesidades del ser humano lo mueven, es la fuerza motriz directa de los seres humanos. Otra de las leyes que a partir de la necesidad surge es una atracción mutua entre los sexos. Y la cuarta es que partiendo de la socialización de la atracción mutua, se consolida como algo inherente al ser humano la necesidad de socializar. En lo que corresponde a las leyes positivas, este dice de que se dividen en tres elementos o en tres tipos de derecho, porque él lo maneja bajo tal categoría. En el caso del primero, que es el derecho de las gentes, voy a leer literalmente cómo lo define en el espíritu de las leyes, dice: considerados como habitantes de un planeta que por ser tan grande supone la necesidad de que hayan pueblos diferentes, tienen leyes que regulan las relaciones de los pueblos entre sí. Es a esto a lo que le llamamos derecho de gentes.
En lo que se respecta al derecho político, son el tipo de relaciones que se determinan entre los gobernados y los gobernantes. Y en el caso del derecho civil es la manera en cómo hacer una coalescencia o hacer una relación entre todos los ciudadanos. Ahora, para ir finiquitando tal exposición, vamos a hacer mención a la cuestión de la tipología de los estados, que se podría decir de que este fue el aporte magno por excelencia de Montesquieu. Es de recordar de que desde los tiempos de la antigua Grecia, en especial desde Aristóteles, se venía consolidando una determinación o una taxonomía de los estados. A diferencia de Montesquieu, Aristóteles en su época clasificó los estados por partes buenas o por partes maleables. Es decir, en el caso de los buenos estados, mencionaba tres tipos: la monarquía, la aristocracia y la politeia, que serían las formas positivas de gobierno. Y en el caso de las formas maleables o corruptas, están la tiranía, está la oligarquía y las pseudodemocracias. A diferencia de Aristóteles, Montesquieu no solo parte con hacer una clasificación social de estos tipos de Estado o de determinar de que la sociedad se va a visualizar bajo esta rúbrica de los Estados. ¿Cuál es la diferencia entre Aristóteles y Montesquieu? Que Montesquieu va al espíritu directo de la consolidación de estos tipos de estados, o sea, no lo hace de carácter genérico, solo para ver de forma holística los procesos sociales. Y a diferencia de Aristóteles, Montesquieu propone tres tipos de estado, o tres taxonomías de estado: las repúblicas, las monarquías y el carácter despótico del gobierno. En el caso de la república se pueden dividir en dos elementos: las aristocracias y las democracias. Las aristocracias hacen mención a de que el poder reside en la mano de un cierto grupo. En el caso de la democracia es el pueblo en general que detenta las relaciones políticas y sociales. Estas, considera Montesquieu, son movilizadas por la virtud. Cabe destacar que en el espíritu de las leyes menciona en el prefacio de que por virtud no debe de entenderse mal a hacer mención de una virtud religiosa, sino de una virtud política. ¿Y en qué consiste la virtud política? La virtud política consiste en a lo que se denominaría posteriormente sentimiento de pertenencia, al patriotismo, al sentimiento de captar la región en la que se vive o en la cual se está residiendo como algo de carácter orgulloso. O sea, partía desde ese concepto la virtud política. En el caso de las monarquías se va a entender de que una sola persona posee el poder, pero lo ejerce a través de leyes y a través también de intermediarios políticos, que dentro de estos intermediarios políticos se puede decir de que entra la iglesia. Menciona Montesquieu en el espíritu de las leyes de que si el Estado monárquico no contase con el freno de la iglesia, el monarca, debido a que paulatinamente va a ir adaptando una concepción maleable del poder, automáticamente, si no existiese el freno de la iglesia, automáticamente pasaría, o por autonomía pasaría a ser un líder despótico. ¿Qué es lo que mueve a las monarquías? Pues Montesquieu nos dice que es el honor que mueve a las monarquías. Y por último, el estado despótico, que si bien es cierto, el poder, al igual que las monarquías, es sustentado por una sola persona, a diferencia de las monarquías, que es regido por las leyes. En el caso del estado despótico, el gobernante o quien ejerce el poder político dentro de cierta región lo hace en base a sus sentimientos, a sus caprichos, a su gana, sin tomar en cuenta la voluntad política de las mayorías. Y la característica o la naturaleza que determina el estado despótico es el miedo, debido a que la población se manifiesta o se moviliza directamente por este factor. Creo que ahora en día
estos tiempos de globalización y en que el neoliberalismo se ha ido asentando de manera ingente en los procesos sociales y políticos, es necesario visualizar o hacer una caracterización de las formas de gobierno, haciendo una readecuación de los planteamientos de Montesquieu. Al menos en mi caso yo lo he hecho. Y me ha resultado un ejercicio bastante fructífero. Ustedes lo podrían hacer y les puede resultar bastante fructífero y les podría arrojar resultados bastante interesantes para la discusión política. Muy bien, hasta aquí hemos culminado la exposición un tanto escueta, porque este autor da para más leña que cortar sobre los planteamientos de Montesquieu. Espero posteriormente estar compartiendo material con ustedes para que se vayan familiarizando y adaptando un poco sobre las teorías sociológicas, sobre los precursores, sobre la consolidación de las ciencias sociales. Muchas gracias.